Hola, sí. Buenas tardes. Desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado os doy la bienvenida a otro de nuestros seminarios sobre Revenue Management, que forma parte de nuestra propuesta que hacemos desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado para informar de las nuevas herramientas necesarias en el mundo empresarial en el que nos estamos moviendo al día de hoy y que tanto para empresarios como emprendedores se están convirtiendo en uno de los principales retos para transformar un sector tan importante como es la vertebración empresarial ahora mismo que tenemos en España y obviamente en el mundo. Las circunstancias que nos están envolviendo nos están obligando a actualizarnos cada vez más y, bueno, pues una de estas principales herramientas que estamos ahora mismo proyectando es precisamente el Revenue Management, que, bueno, pues creo que en este momento tenemos una serie de ponentes con una tremendísima, dilatada carrera profesional en Revenue, en empresas punteras como es NH Hoteles, como es Iberia, como es Meliá o Nielsen. Y, bueno, sus currículums son la verdad que yo los he estado viendo y me parecen algo tremendamente espectaculares. Y no quiero dilatarme mucho más porque creo que es mucho más interesante que sean ellos los que nos empiecen a explicar cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus planteamientos de aquí al futuro, cuáles son sus tendencias en el ámbito de la formación. Y os quiero presentar, pues, en primer lugar, lo tenemos en pantalla Javier Espinosa, que es CEO y cofundador de Dynamic Eats, que es una startup tecnológica que busca ayudar a maximizar los beneficios en los restaurantes mediante el uso del revenue. Por otro lado, también tenemos a Juan Magaz, que es vicepresidente de Revenue Management en Renfe. Y ahora mismo en pantalla también tenemos a Neville Isaac, que es Chief Customer Office de Beyond Price, que es una compañía puntera en la tecnología de revenue para hoteles. Luego, en una segunda tanda, que también los tenemos conectados y están esperando a una segunda actuación, pues tenemos a Nacho Sánchez Butragueño, que es Senior External Advisor Revenue and Commercial Staged de Deloitte, y Aurora Muñoz, que es Revenue Management de Optimization Manager en Nielsen. Insisto, podríamos sacar toda una lista de todas las empresas en las que he estado trabajando, qué es lo que hacen, pero creo que LinkedIn en ese sentido nos facilita un montón ese trabajo al día de hoy. Y bueno, quiero empezar con una pregunta, ya que creo que es la forma más dinámica que vamos a generar para que todos podamos estar interactuando. Y quiero empezar con Neville, en la que quiero preguntarle cuál es el nivel de implantación del revenue actualmente en los hoteles en España. Gracias. El revenue management hotelero es una disciplina relativamente nueva. De hecho, la disciplina no empezó en hoteles, empezó en líneas aéreas. Seguro que Juan sabe mucho más de esto que yo. En hoteles llevamos haciendo revenue management en el mundo más o menos desde el inicio de este siglo, el 99-2000. Y los pioneros en revenue management hotelero sí han sido Marriott. Eran los primeros en realmente implementar la disciplina. Aquí en España he empezado quizás más tarde que otros mercados en aplicar la disciplina. Los mercados de Norte de Europa, Reino Unido, Estados Unidos han estado haciendo revenue más tiempo que aquí en España. En España llevamos quizás de 10, 15 años utilizando técnicas de revenue management en los hoteles y nos queda todavía bastante recorrido en este sentido. Y incluso diría que tenemos una situación de dos velocidades y esto es algo que yo llevaba 11 años trabajando en una gran multinacional y salí hace unos 2 años y medio para trabajar en Beyond Price y nuestros clientes son principalmente hoteles independientes o cadenas pequeñas. Y lo que me he dado cuenta es que hay una gran diferencia en la implementación de revenue management entre cadenas grandes, multinacionales, y el resto del mercado. Este gap entre los dos está cerrándose.
la sofisticación de las grandes cadenas está bien porque esto sirve como escuela y las personas que se forman allí luego salen en el mercado y empiezan a expandir este conocimiento a otras empresas. Entonces, estamos en este momento en España. Casi todos los hoteles a día de hoy tienen una figura dentro de su plantilla que se llama Revenue Manager. Que esta persona hace Revenue Management como yo lo concibo es un poco variable, depende un poco. Revenue Management es mucho más que decir a qué precio vender mis habitaciones el miércoles que viene. Esta es una pequeña parte de lo que debería hacer un Revenue Manager. Y en ese sentido, todavía nos queda recorrido. Hay una necesidad de hacer Revenue Management. Hay personas en hoteles que tienen esa responsabilidad y el reto ahora es avanzar en la sofisticación de esta disciplina a través de toda la industria. Y es un reto que estamos en camino, pero queda todavía cosas por hacer. Resumiendo mucho, pero... Bien, Neville, gracias. Mira, creo que hay un factor importante y es que la situación que ahora mismo estamos viviendo, no solamente España, sino todo el mundo, Europa, se está viendo tremendamente perjudicada. En el ámbito comercial, en todos los sectores, en el sector hotelero posiblemente el turístico es el que más lo está sufriendo. Quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cómo ves el impacto que está teniendo esta crisis en la disciplina? Es una pregunta interesante y hay diferencias de opinión sobre este punto. Yo escucho y yo he participado en muchos webinars últimamente y he escuchado gente diciendo que esto va a cambiar todo, que la forma de hacer revenue vamos a cambiar y yo no soy, esto no me lo creo, básicamente. Lo que sí que creo es que todas las cosas que llevamos diciendo que son importantes y que había que hacer y que no hemos hecho, ahora hay que hacerlo sí o sí. Es que no nos queda otro. Entonces, el Revenue Management se vuelve más crucial aún, si cabe, en estos momentos. Estamos en momentos muy difíciles, con hoteles cerrados o con poca demanda, pero para salir de esto es muy necesario tener una estrategia clara de Revenue Management, tener los fundamentos de Revenue Management implementado en nuestros hoteles y a eso me refiero, a que tenemos que tener una segmentación detallada, porque vamos a tener que mirar a nivel micro dónde está la demanda y reaccionar. Tenemos que tener nuestros procesos de toma de decisiones muy claros. Cómo se toman decisiones, en base a qué. Tenemos que tener datos. Es súper necesario que dispongamos de datos para tomar decisiones. Y Revenue Management, obviamente, es la toma de decisiones basado en datos y en rigor, y no en la intuición. Entonces, hay que asegurarnos que tenemos esos datos, que todo el equipo tiene claro la importancia de esos datos, que podemos segmentar nuestro negocio, que tenemos un proceso de predicción de demanda, el forecasting famoso, que tiene sentido. Y aquí sí que creo que las cosas cambiarán. La metodología que utilizamos para hacer forecast es lo mismo ahora que hace 15 años. La única diferencia es que antes lo hacíamos a mano con Excel enorme y ahora tenemos tecnología que nos ayude. Pero con la crisis hay un dato que siempre se utilizaba para hacer forecasting, que es el dato histórico, que esto deja de tener importancia. El dato histórico hoy del año pasado no me sirve hoy. Y el año que viene el dato de este año no me va a servir. Entonces, creo que nuestras metodologías de forecasting van a tener que ampliarse para incluir nuevas fuentes de datos. Y esto es el principal diferencia que veo provocada por la crisis. Por el resto, lo que creo y lo que aconsejo es que prestemos atención a todas esas cosas que no hemos aterrizado aún y que son súper necesarios, porque vamos a tener que ser muy ágiles
y disponer de mucho detalle de información sobre nuestros negocios para salir de esto con éxito. Entonces, yo creo que aquí son los principales impactos de la crisis en la disciplina. Neville, casi me has contestado a la siguiente pregunta que tenía ahí pendiente, pero bueno, entiendo que ves al revenue como una de las principales herramientas para los sectores empresariales, sobre todo en el ámbito de la hostelería. Entiendo que en los próximos años ves que es una herramienta necesaria y aparte de ese concepto que nosotros valoramos, que es una herramienta que creemos que sí va a ser cada vez más importante, ahora tu opinión creo que es bastante más consensuada que la mía, me gustaría saber si lo valoras también para pequeñas empresas o empresas medianas. Te lo dejo ahí caer y tú te defiendes como veas. No hay ninguna empresa hotelera que no se beneficia de revenue management. Se puede hacer de una forma más sofisticada o menos, se puede dedicar más recursos o menos, se puede emplear más tecnología o menos, pero es súper necesario porque hacer revenue bien tiene un impacto enorme en la rentabilidad de tu empresa. Y no hacerlo, y si además no dedicarle tiempo y esfuerzo y tus competidores sí, te pone en una situación de desventaja competitiva. Entonces, es necesario, aunque es un hotel con 10 habitaciones que está abierto en temporada, aún así hace falta hacerlo. Quizás no con los mismos estructuras y infraestructuras que un hotel con 900 habitaciones y 24 salas de reuniones, pero aún así se tiene que hacer. Se tiene que dedicar tiempo porque al final es la estrategia de venta de tu negocio y sin estrategia no tienes ni idea si estás optimizando el negocio o no. Entonces, en este sentido, es imprescindible y es más imprescindible aún ahora. ¿Valoras otros roles en otros sectores también vinculados? A ver, lo que creo que va a pasar de aquí a futuro es que la línea entre revenue management, marketing, ventas y estrategia comercial se va a difuminar. De hecho, ya se está difuminando. Y esto va a pasar en hoteles y va a pasar en muchas otras industrias. No sé cómo decirlo en español, pero en inglés decimos que tenemos que romper los silos, que cada departamento no puede trabajar por separado. Que históricamente, por desgracia, nos hemos evolucionado así, ¿no? Pero una decisión de pricing implica a marketing, sin lugar a dudas. Una decisión sobre la contratación de una cuenta involucra a ventas y a revenue también. Y una decisión, por ejemplo, de ampliar mi hotel y renovarlo y poner más habitaciones implica al departamento financiero, a estrategia. Entonces, creo que en un futuro el revenue management va a evolucionar hacia un rol mucho más, mucho menos estrictamente definido por la predicción de demanda y los datos y más amplio en el sentido de estrategia. Y hay un punto aquí clave, y es que el revenue management en hoteles se ha desarrollado mucho en cuanto a la optimización de los ingresos por alojamiento. Y aquí hay herramientas, y hay tecnología, y hay procesos, y hay metodología, donde aún hay mucho margen de mejora, es en la gestión de los otros ingresos de hoteles. Y doy un ejemplo que yo tenía cuando yo trabajaba en una cadena hotelera, tenía un hotel en Madrid que facturaba decenas de millones al año y solo un 60% era alojamiento.
Entonces, no puedes dejar de optimizar este negocio. Entonces, esto lo llamamos Total Revenue Management, gestionar de todos sus ingresos. Y aquí creo que hay mucha oportunidad aquí y que mi compañera Javi sabe mucho más de esto que yo. Sí, perdona que te interrumpa, Neville. En ese punto, la verdad es que me encanta que lo menciones porque, bueno, yo creo que al final es donde más desarrollo hay ahora mismo en el rol del Revenue Manager, ¿no? Es verdad lo que mencionas, el ejemplo que has puesto con un 40% dentro de la parte de F&B del ingreso. Típicamente, la parte de other, bueno, de lo que se considera other revenue dentro de un hotel, que en definitiva es pues, la parte de salas, la parte de F&B fundamentalmente, típicamente representa entre un 20 y un 40% de los ingresos de un hotel. Y la realidad es que es un revenue stream que hasta la fecha, pues bueno, el revenue manager miraba muy poquito y lamentablemente a día de hoy siguen mirándolo muy poquito. Y imagínate ahí todo lo que tienes, ¿no? Tienes, hombre, por un lado, evidentemente, tienes toda la parte del ingreso de salas en el caso de un hotel B2B o de eventos en el caso de un hotel típicamente B2C. Pero luego tienes una parte enorme de toda la parte de F&B, pues que te abarca desde el restaurante, desayunos, room service, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, sinceramente, es un territorio totalmente inexplorado y en el que se puede hacer muchísimo, ¿no? Tú imagínate, a ver, al final, en el restaurante del hotel o en definitiva en cualquier restaurante, el problema al que se enfrenta el negocio desde el punto de vista de la gestión de ingresos es idéntico que el problema que tiene un hotel o que tiene un avión y que es por el cual surgió la disciplina de Revenue Management, que es que tú tienes una demanda variable que va variando a lo largo del tiempo y hipotéticamente ilimitada, pero tienes un inventario limitado. Entonces, al final tienes que optimizar esos picos de demanda y tratar de gestionar la demanda cuando tienes poca, ¿no? Entonces, al final en los restaurantes y en los centros de restauración y en cualquier centro de restauración, tanto de un hotel como en un pequeño negocio, se enfrenta a ese mismo dilema, que es, oye, yo tengo X metros cuadrados, mi demanda fluctúa y no la optimizo porque, en definitiva, estoy cobrando los mismos precios todo el año, por ejemplo, ¿no? Es verdad que en restauración, pues ha habido, sí que llevándolo ya un poco más a la parte de restauración, es verdad que ha habido algunos intentos tímidos de estrategias de revenue management puestas en práctica, ¿no? Por ejemplo, pues todos conocemos el tenedor, donde tienes pues descuentos o promociones que se aplican al final cuando el restaurante estima que va a tener una demanda baja. Generalmente tú no ves descuentos elevados en el tenedor para ir a cenar un sábado por la noche, ¿no? Porque normalmente es cuando el restaurante suele tener más demanda y no está dispuesto a hacer promociones, ¿no? Pero es verdad que siempre se han quedado en intentos un poco tímidos. Cuando te vas a estrategias más profundas de revenue management, como precios dinámicos o incluso llevándolo al ámbito de los restaurantes, pues estrategias de ingeniería de menú que me permitan ir modificando los platos que yo tengo en la carta en función del stock que tengo, en función de la demanda que espero tener dentro del restaurante, en función de la popularidad de los platos, etcétera, etcétera. Este tipo de iniciativas, pues, realmente no se han puesto en práctica hasta la fecha. Aunque es curioso porque, desde un punto de vista académico, realmente han existido desde hace muchos años. Existen programas pues incluso en universidades de prestigio como es Cornell, que vienen hablando de estrategias de revenue management aplicado a centros de restauración desde hace muchos años, pero curiosamente no se ha puesto en práctica. Y yo creo que un punto muy interesante que mencionabas, un poco hablando del momento actual y del momento que vivimos y de cómo esto va a forzar a los negocios a implementar este tipo de estrategias, porque al final no va a quedar otra, básicamente, ¿no? Para sobrevivir. Yo creo que es el momento para que realmente los restaurantes y los centros de restauración de los hoteles se pongan las pilas y apliquen este tipo de estrategias porque al final son lo que les va a generar ese punto de ingreso adicional que les va a permitir salir de una situación complicada como la que tenemos ahora mismo. Ya. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que hay un factor importante y es que creo que como bien has dicho, el revenue se va a empezar a introducir en otros sectores que hasta este momento no estaban adaptados o no estaban, digamos,
formados en todas estas nuevas tendencias. Desde Instituto de Emprendimiento Avanzado estamos apostando precisamente un poco por esa idea, por intentar proyectar las opciones que tienen todas estas nuevas herramientas en sectores que, bueno, pues para estos ámbitos son completamente nuevos. Yo quisiera hacerte una pregunta, y es que tú has tenido la suerte de ver estas estrategias, has comentado otra universidad que lo está dando, ¿vale? Pero ¿puede tener un impacto positivo potente en la cuenta de resultados de los restaurantes? ¿Se ha puesto en práctica en algún sitio? ¿Sabes ya de algo? Pues la verdad es que, bueno, en el momento en el que estamos, Alex, me encanta que me hagas esa pregunta, la verdad. Mira, a ver, he mencionado, bueno, algún intento tímido como el del tenedor, pero que para mí pues se queda un poco a media tinta, ¿no? Pero realmente ya ha habido alguna iniciativa que ha puesto en marcha este tipo de estrategias. Te pongo un ejemplo. Hace 3 años aproximadamente, McDonald's compró una compañía llamada Dynamic Yield, que se dedica precisamente a optimizar la carta del drive-thru del McDonald's para cada consumidor. Entonces, lo que hacen es, cuando tú entras con el coche, pasas con el coche por el drive-thru, leen la matrícula. Si has consumido previamente en el McDonald's, ya saben a qué tipo de consumo eres propenso, incluso saben más o menos cuál es tu poder adquisitivo por compras previas que has hecho en el propio McDonald's, y en base a eso cambian el look and feel de la carta, o sea, cambian toda la visibilidad del menú dentro del drive-thru para propiciar pues, que tú compres productos más caros o que incrementes tu cesta de la compra dentro del drive-thru. Y que incrementes el ticket medio. McDonald's compró esta compañía hace aproximadamente 3 años por 400 millones de euros, una compañía que se llama Dynamic Yield, y vienen aplicando este tipo de estrategias desde entonces en sus mercados estadounidense y australiano con bastante éxito. Adicionalmente, obviamente tengo que hablar de mi compañía, claro, que es Dynamit. Bueno, yo creé Dynamit junto con una aceleradora llamada Unlimited, con una aceleradora tecnológica llamada Unlimited, a principios de este año, con el objetivo precisamente de aplicar este tipo de estrategias a restaurantes, con el objetivo de que el precio de los platos dentro de la carta fluctúe en función de la oferta y la demanda, de la velocidad de producción de los platos, del stock de los platos, etcétera, etcétera. Y con el objetivo también de que la propia carta y la visibilidad de la carta pues vaya fluctuando también con este tipo de parámetros. Todo ello con el objetivo de maximizar la rentabilidad del restaurante. Y esto no quiere decir necesariamente que tengamos que estar constantemente subiendo precios, ¿vale? Porque, lógicamente, esto va a tener un impacto en el consumidor. Al final, lo que implica es, oye, yo voy a intentar optimizar tu carta de tal forma que te genere el mayor margen, la mayor rentabilidad posible en el largo plazo. Pero no se trata pues, ni de engañar al consumidor ni de subir precios constantemente, porque al final todos sabemos que eso tiene repercusiones negativas en el largo plazo, ¿vale? Entonces, empezamos un piloto para implementar la tecnología a mediados del mes de febrero con un restaurante que se Arzabal Retiro. Gracias a Dios, pues tuvimos la suerte de empezar a trabajar con un grupo potente como es Arzabal, que nos dio la oportunidad de implementar la tecnología con ellos. Lamentablemente, pues fue a mediados de febrero, que 2 semanas después cerraron todos los restaurantes de Madrid, pero bueno, seguimos apostando por ello y volvimos a empezar una prueba de concepto a mediados de junio, tanto con Arzabal Retiro como con otro restaurante de Madrid, que es el Círculo de Bellas Artes, el que está en la terraza del Círculo, que también es un restaurante espectacular. Hicimos un piloto con ellos durante 2 meses, en el cual pues hicimos más de 200 cambios de precios y más de 200 cambios de la carta, de visibilidad, subir un plato, bajar un plato, cambiar la visibilidad del plato, resaltarlo, etcétera. Y la verdad que con muy buenos resultados. En el caso de Arzabal fuimos capaces de generar un incremento de margen de en torno al 30%, y en el caso de Azotea un incremento de margen de en torno al 10%, en el caso de la Azotea del Círculo de Bellas Artes. Así que, a ver, yo apuesto por ello, yo creo que es a donde tenemos que ir. Y nuestra apuesta es a dotar al Revenue Manager de las herramientas para que esto ocurra y nuestra apuesta es porque esta figura del Revenue Manager especializado en la parte de F&B va a existir en todas las cadenas de restauración importantes en los próximos años.
Te voy a hacer una última preguntita para que me conteste rápidamente. En concepto de formación, para el pequeño emprendedor, para el pequeño empresario, ¿ves una herramienta que para el futuro también va a ser necesaria o la vas a ver muy viable? La misma pregunta que le he hecho antes a Neville, pero aplicada al sector en el que tú trabajas principalmente o tú estás desarrollando esa aplicación. 100%. Es que, a ver, yo creo que, un poco en línea con lo que comentaba al principio, es que yo creo que es una herramienta de supervivencia. O sea, yo creo que simplemente, para mí, la aplicación de estrategias de revenue management es algo que hoy por hoy, hablando de la parte específica de restauración, tiene una implantación muy pequeña, pero como digo, creo que en el futuro va a ser algo que si no lo tienes, directamente es que no puedes competir con otros restaurantes que sí que, o con otros centros de restauración o hoteles, que sí que lo estén haciendo. Y además, en este sentido, la buena noticia que tenemos es que pues, la tecnología actual ya posibilita que restaurantes más pequeños o que negocios más pequeños lo hagan, porque, bueno, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. El tema del COVID, lógicamente, es un drama, ¿no? Y nos ha puesto en una situación muy complicada a todos. Pero sí que es cierto que ha acelerado muchísimo la digitalización del sector y ahora ya todos estamos acostumbrados a ir a un restaurante y ver una carta digital que en definitiva es lo que posibilita hacer este tipo de estrategias, ¿no? Antes con una carta física esto era impensable, hacer precios dinámicos o hacer cartas dinámicas, ¿no? Javier, muchas gracias por tu respuesta. Oye, quiero dar paso a Juan, que creo que además su visión o su intervención todavía es mucho más impactante, porque trabaja ahora mismo en un sector como es el ferroviario. Como os he comentado antes, soy vicepresidente de Revenue Management de Renfe. Ha estado también trabajando en el ámbito aeronáutico, que posiblemente es donde más ha desarrollado este sector al principio, donde ha habido, digamos, más implementación. Y yo te quería hacer una pregunta, Juan. Tú que has tenido la posibilidad de poder ver de primera mano los dos sectores estratégicos posiblemente más poderosos desde el punto de vista industrial, ¿qué punto crees que se encuentra la aplicación de la disciplina y cómo ves el rol del revenue desde tu punto de vista, desde tu experiencia? Bueno, pues lo primero, un placer estar con todos vosotros y con la audiencia. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, bien, yo comencé en el transporte aéreo, estuve 13 años. En Renfe, pues llevo mes y medio. Sí me ha dado tiempo un poquito a ver cómo está el estado del arte en esta parte del sector ferroviario que me toca, ¿no? Los sectores tienen bastantes similitudes entre sí, bastante. Es decir, que la función de Revenue Management y los problemas de gestión que tienen son bastante parecidos. Lógicamente, hay diferencias entre ambos importantes en cuanto al estado del arte ahora mismo, cómo están desarrollados, más que nada porque todo este tipo de disciplinas avanzadas y complejas surgen normalmente en tiempos difíciles y en sectores cuya rentabilidad siempre es complicada. Entonces, no es casualidad que el Revenue Management naciera en las compañías aéreas. Pues porque es un sector que es sumamente competitivo y por sus características siempre anda en los márgenes muy ajustados sobre ingresos. Con lo cual, el margen de ingresos es verdaderamente bajo y cualquier diferencia te mete rápidamente en pérdidas. De hecho, mejor que yo lo dijo Richard Branson cuando le preguntaron cuál era la mejor manera de convertirse en millonario. Y respondió que lo mejor es, y sabe de negocios, es hacerte billonario primero y luego invertir en una compañía. Creo que sabe bastante bien de lo que está hablando. Es un negocio bastante complejo. Por tanto, el Revenue Management nació, como apuntaba Neville antes, nació en las compañías aéreas en los años 80, mediados de los años 80, y por una situación de liberalización del transporte aéreo en aquel momento en Estados Unidos que dio lugar a una tremenda crisis, no tan tremenda como la que estamos viviendo ahora, pero muy importante, en donde se produjo pues, una eclosión de compañías, muchas de ellas de corta duración, pero lo suficientemente agresivas como para que dieran al traste con algunos de los grandes nombres, Eastern o Pan Am, que fueron a la quiebra o fueron absorbidas. Entonces, el sector tuvo que inventar cosas y rápidamente. Entonces, de ahí surgió el Revenue Management, de ahí también, de la misma crisis, surgieron los programas de fidelización. Por tanto,
no es extraño que sean las compañías aéreas las que hayan liderado en todo momento y siguen estando liderando este sector. Es un sector difícil y además muy competitivo. Ahora bien, el transporte ferroviario hace un revenue management que en estos momentos está algo por detrás, en mi apreciación, pero no mucho. Y los problemas de gestión se parecen bastante. No obstante, hay algo que las compañías ferroviarias todavía tienen que cambiar bastante, y esto va a cambiar en Europa mucho, y es la liberalización. La liberalización va a cambiar absolutamente, o sea, no el concepto de revenue management, pero sí la velocidad con la que el revenue management tiene que actuar. Va a ser absolutamente crítico. Y bueno, pues en España, en toda Europa, las directivas son claras, hay que liberalizar, y en España pues empezaremos a competir dentro de muy poco. De hecho, nuestro primer competidor comenzará en marzo. Y en 2023 pues tendremos más invitados aquí a la fiesta, con lo cual hay que ponerse las pilas. Entre los modelos, pues el transporte aéreo tiene, no se puede hablar de un modelo de revenue management, o sea, tiene variantes. Básicamente hay dos importantes: el modelo de red, de las compañías que operan con hub, y el modelo de las compañías low cost, que es más bien punto a punto. En el transporte ferroviario quizás se parece más al punto a punto. El transporte ferroviario, de momento, por lo que yo estoy viendo, explota poco sus posibilidades de red, que las tiene, pero hoy por hoy, y sin embargo tiene la dificultad añadida de las múltiples paradas, cosa que no teníamos en el transporte aéreo. Y eso pues supone un problema de gestión también importante. También hay diferencias en cuanto a lo que puede ser el ecosistema de la distribución. O sea, el transporte aéreo pues tiene una plataforma NDC para distribuir los nuevos productos, ancillaries, con ofertas dinámicas, que está apoyado por la Asociación de Líneas Aéreas, IATA. El transporte ferroviario no tiene una potencia, no tiene IATA o algo parecido, pero no con la potencia que, o sea, es más endogámico. Cada compañía se ha desarrollado por sí sola. Como hay menos competencia hasta ahora en el transporte ferroviario, también hay menos proveedores de sistemas. Entonces, tanto sistemas de inventario como sistemas de revenue management, hay menos opciones. Hasta aquí, digamos, pues similitudes, diferencias entre ambos sectores. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el rol del revenue management, bueno, pues quisiera iniciar con una frase de Warren Buffett, creo que algo de negocio sabe. Y es que la decisión más importante al evaluar un negocio, según Warren Buffett, es el poder del pricing. O sea, entendiendo revenue management como pricing y gestión de la capacidad o de la disponibilidad. Van de la mano. Pero por si la frase de, o sea, en cuanto a cuál es el rol, no fuera suficientemente contundente, además hay datos de AMR Research que demuestran que el 47% de las compañías tienen una rentabilidad de sus inversiones de revenue management dentro del primer año. Y si vamos al segundo año va hasta el 72%. O un estudio de McKinsey, Zawada, que indica justo lo que decía Warren Buffett, es decir, es la palanca más importante, un incremento de 1% en la mejora del ingreso, de la gestión del ingreso promedio por unidad de producción, produce un 8,7% de incremento en el beneficio. No hay ninguna otra palanca. Los costes fijos, por ejemplo, contribuirían un 1,8%, una mejora de un 1% en la gestión de los costes fijos, o de los variables un 5,9%. Nada se le acerca al pricing o al revenue management. Cada vez más organizaciones le dan importancia, le asignan responsabilidad, representación en los comités de dirección y la asignación de medios físicos y humanos, porque es una función compleja. Y la prueba está en el interés que despierta este seminario, ¿no? La tendencia, de todas formas, del revenue manager, del rol del revenue manager, también la apuntó Neville, tenderá a una mayor especialización asociada a nuevas formas de gestionar, mayor transversalidad, es decir, las decisiones de pricing no van a depender solamente de variables que se ven solamente desde el revenue management, sino que el futuro va por establecer una relación con el cliente, una relación a largo plazo. Mientras que tal como se ve ahora desde el revenue management, al final, la relación es transaccional, mientras le estás vendiendo y ya está.
Hay un valor mucho mayor en establecer una relación a largo plazo con el cliente. Y por ahí va el futuro. Pero la importancia, desde luego, del revenue management es capital, como ya se está apuntando en todo el seminario, para la rentabilidad y la supervivencia de los negocios. Juan, me ha pasado igual que antes con Neville, que me has contestado casi a la segunda pregunta que tengo un poco enfocado, tenía preparada. Pero bueno, yo te la voy a hacer de todas formas porque yo creo que hay una situación importante y es que creo que posiblemente los sectores que se están viendo, otro de los sectores que están viendo más perjudicados es las líneas aéreas, el transporte ferroviario. En este actual escenario que estamos viviendo, con caídas tremendas, como bien has comentado antes, ¿el revenue puede gestionar una base de una información histórica desvirtuada? ¿Cómo puede influir? Bueno, pues un poco también lo ha comentado. Es verdad que los datos actuales pues, sirven de muy poco. O sea, hay que tener en cuenta que, digamos, el revenue management se basa mucho sobre datos históricos que en función de cómo se han comportado y cómo se comporta la demanda actual, pues hace una previsión de futuro y sobre eso pues optimiza una disponibilidad. Claro, cuando los datos históricos pues tenemos los que tenemos con caídas espectaculares, pues no es lo mejor tratar de replicar eso para el futuro. Ahora bien, dicho esto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero, o sea, una situación como esta de crisis pone todavía más en valor el trabajo de análisis del revenue manager. En el trabajo normal, habitual del revenue management, hay una parte muy importante dedicada a las excepciones, a las situaciones, porque si todo fuera fluido, en la vida normal, me estoy refiriendo, no a una supercrisis como esta, pues con poner los sistemas en autopilot, poco tendríamos que hacer. Sin embargo, hay un montón de circunstancias dinámicas del mercado que hacen que el revenue manager tenga que ajustar constantemente. Que si una feria aquí, que si un competidor ya nuevo, que si cantidad de cosas. Hay que hacer influencia sobre la información histórica. Con esto quiere decir que, aunque la historia esta no valga, sí que se pueden establecer tendencias en la recuperación, realizar forecasting con otros inputs, con inputs de más corto plazo, y realizar un forecasting de lo que puede ser la tendencia de demanda en el futuro. También, y esto, aquí hay líneas de pensamiento, pero hay quien opina que el pasado ya no vale para nada. Yo creo que todavía tiene un valor. Es decir, tardaremos más o tardaremos menos en recuperarnos. Posiblemente los patrones de comportamiento de los consumidores van a variar después de la pandemia. El teletrabajo está aquí para quedarse, en parte, pero también puede haber otros flujos de gente que precisamente por el teletrabajo van a viajar más. Como si tienes que ir a la oficina 2 veces a la semana, pues igual puedes vivir a 200 kilómetros y te vas a desplazar. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y, en fin, aunque no se vuelva al pasado, sí se puede tomar la información del pasado una vez que estemos en una senda de recuperación para ver, y metiéndole una serie de influencias, pues este segmento de demandas se está comportando, bueno, pues no va a estar así. Se puede, digamos, influir de forma que se vuelva a reconstruir un cierto histórico que te vuelva a poder servir. Juan, gracias. O sea, creo que nos has dejado la perspectiva en la que realmente planteas que los cambios que nos puedan llegar partiendo de los históricos que tenemos, bueno, pues los tenemos ahí, tenemos que empezar a readaptarnos o a reestructurar un poco todo lo que tenemos en un futuro cercano. Me acaba de comentar José Ignacio que se acaba de caer internet, así que va a intentar reconectarse. Voy a dar paso directamente a Aurora. Juan, muchísimas gracias por tu participación en este pequeño tiempecito. Si luego tenemos tiempo, pues a ver si podemos ampliar un poquito más. Y bueno, doy paso a Aurora. Aurora es Revenue Management en Nielsen y creo que nos puede marcar otra perspectiva, bueno, pues también novedosa, posiblemente para muchos, por lo menos para mí, eso también te lo puedo decir. Y creo que es otro campo también que cada vez está siendo más importante. Ahora, yo quisiera plantearte
una pregunta, y es que durante la crisis del coronavirus, el comportamiento de los clientes en retail ha experimentado grandes cambios. Yo creo que posiblemente lo que más cambios hemos hecho todos, sobre todo porque el dejarnos ahí encerrados entre las tendencias a la compra compulsiva que hemos tenido, que hemos estado buscando, y las necesidades, por supuesto, ha hecho que el e-commerce se dispare al 200%. ¿Cómo crees que será el comportamiento del cliente post-COVID en la actualidad y hacia un futuro próximo? Te dejo ahí la pregunta y bueno, todo tuyo. Bueno, Tu tiempo. Primero de todo, buenas, Alex. Y bueno, quería dejar claro que en el mundo del retail es muy amplio, no es solo el sector de alimentación, ¿vale? Y ha habido comportamientos diferentes de los consumidores. Pues como bien sabes, el mundo de la moda o el automóvil no ha salido tan bien parado como el mundo de alimentación, ¿vale? Yo en mi caso trabajo en el mundo de alimentación, por suerte, ¿vale? Y hemos visto crecimientos de más del doble durante el estado de alarma y aún a día de hoy, justo hoy he recibido un informe con actualización de crecimientos, hemos crecido casi un 14% respecto a la semana pasada. O sea, cada semana va creciendo el sector de alimentación, ¿vale? Pero como digo, otras industrias del mundo del retail no han tenido la misma suerte. De todas formas, desde Nielsen, donde yo trabajo, ¿vale? La empresa donde trabajo, hemos hecho estudios y hemos realizado encuestas al consumidor final, ¿vale? Y nos anticipamos a la crisis que ya estamos viendo, ¿vale? Y sabemos que el consumidor post-COVID, si ya era en 2019 muy exigente con los precios, va a ser mucho más exigente después de, bueno, ya, inminentemente, ¿vale? Esos caprichitos que nos hemos dado durante el estado de alarma sabemos que no van a ser así en un futuro, ¿vale? Sabemos, gracias a estas encuestas y por experiencias pasadas de crisis anteriores, recientes, que el consumidor va a buscar cestas de compra mucho más baratas, ¿vale? Porque no va a tener la misma adquisición de compra y para ello va a reducir el número de artículos en su cesta de la compra, por eso va a eliminar esos caprichos, va a buscar en aquellos productos que sí que es más fiel o cuando vas a un supermercado no tienes tanta variedad, va a buscar aquellos productos aquellos formatos donde el precio sea menor, va a buscar formatos reducidos, ¿vale? Para esos caprichos o esas fidelidades de esos productos. Va a buscar en los artículos similares los artículos más baratos, ¿vale? Y va a estar mucho más pendiente aún de las ofertas e incluso va a ser capaz de moverse en varias tiendas, ¿vale? Que eso va a afectar no solo a los fabricantes, sino también a los retailers, a los supermercados, porque va a ser capaz de moverse en diferentes tiendas para completar su cesta de la compra mucho más barata, ¿vale? Esto hace que la optimización del pricing, la estrategia del precio, tanto de los retailers como de los fabricantes, va a ser muy importante, va a ser clave para salir airoso de esta crisis, de la crisis que ya estamos viendo, ¿vale? Como recomendaciones, nosotros desde Nielsen, en líneas generales, obviamente, luego hay que pues, con mis clientes, ver cada caso y cada uno de los productos, pero sí que vemos muy importante enfocarnos, porque estamos hablando de que cuando tú entras a un supermercado hay 1 millón de productos, no te puedes enfocar en la optimización de precio del 1 millón de productos, es imposible como retail o como fabricante en miles de productos, hay que enfocarse en el 10%, en ese 10% que tiene más relevancia tanto en facturación como en volumen, ¿vale? Pero considerando, que es lo muy importante, la elasticidad de esos productos. Solo vamos a fijarnos, o solo hay que hacer estrategias clave, al menos con mayor atención, y luego dedicarnos al resto de productos, en aquellos que tengan elasticidades al precio altas y bajas. ¿Qué quiero decir? O sea, pues aquellos productos que subiéndole el precio va a bajar mucho el volumen, durante la crisis y durante la pospandemia no va a ser una buena estrategia. Vamos a tener que estar, para aquellos productos de alta elasticidad, muy pendientes
a la competencia, tanto de diferentes cadenas de supermercados como nuestra competencia como fabricante, pendientes a monitorizar los precios diariamente para nosotros ofrecer en esos productos un céntimo, lo mínimo indispensable para agarrar esa cuota de mercado, ese volumen de nuestra competencia y además conocer para esos productos las ofertas que mejor funcionen, ofertas, visibilidades, o sea, las cabeceras, que mejor funcionen para esos productos para conseguir así la mayor optimización y rentabilización de esos productos, ¿vale? La suerte para aquellos productos que tengan una baja elasticidad, vamos a tener que aprovechar al máximo, saber hasta cuánto podemos subir para conseguir el máximo dinero, la máxima rentabilidad de esos productos. Y como ves, va a ser fundamental el papel de los revenue managers, de este departamento que está creciendo y que ya está en la mayoría de los fabricantes y de los retailers. Va a ser fundamental para pues, salir bien y sobre todo salir mejor que nuestra competencia de los tiempos que se avecinan. A mí me sorprende porque, además, en el sector digamos, de alimentación, a los que le habéis hecho un polvo es a personas como mí que nosotros llegamos a comprar y los carros los llevamos de todos los caprichos que nos podamos encontrar. Y entonces ahora ya estoy completamente que no puedo meterme porque están detrás y dice, ¿y eso cuánto vale? Y eso. Pero bueno, es un poco una anécdota en la que me he visto un poco limitada a la hora de comprar ese jamón, esas cosas que son tan significativas. Hay un factor importante y es que obviamente lo que nos estamos encontrando es que el consumidor cambia, el producto, el PLV, realmente vamos a ir viendo cómo se tendrá que transformar también, producto de venta en los ámbitos comerciales, presenciales, se va a imponer cabeza el e-commerce, todo lo que es el ámbito digital, de la digitalización. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves el impacto? ¿Está siendo a marchas forzadas en el mundo de retail por la pandemia? ¿Las nuevas fórmulas de revenue van a favorecer al sector? ¿Cómo nos vamos a poder adaptar nosotros, tanto la empresa como el consumidor? Y sobre todo también la misma pregunta, porque insisto, el instituto además creo que tiene una mentalidad en la que tiene que generar una proyección hacia los pequeños empresarios, hacia los sectores, digamos, que tienen que buscar nuevas salidas. ¿Es aplicable también al pequeño empresario, al sector, digamos, más necesitado, vamos a decirlo así? Obviamente, sí. Siempre hay que utilizar todos los recursos que tengamos disponibles para salir mejor parados y conseguir rentabilizar pues, con los recursos que tengamos y con lo que podamos utilizar la herramienta de Revenue Management, de optimización de precios, en cualquiera de los casos. Y obviamente, seas pequeño o seas grande, de hecho, si eres pequeño y no lo haces, te va a comer el grande, obviamente. Así que sí, hay que hacerlo. Y respecto al auge del canal online, pues mira, si ya te comentaba antes que durante el estado de alarma hemos visto cómo los supermercados crecían más del doble, el canal online en algunos supermercados, el supermercado online, ha crecido hasta 6 veces. O sea, y sí, como bien dices, están a marchas forzadas porque todos hemos vivido, o yo al menos como compradora online durante el estado de alarma, he vivido colas virtuales de hasta 12 horas, caída del sistema, vuelta a empezar con la compra, recepción de la compra en 3 semanas, un infierno. Entonces, ahora mismo los retailers están muy enfocados porque están viendo que esto no es una moda, es una tendencia, se va a quedar, la gente va a comprar más online. Esto, yo tengo clientes en Europa y vemos que en Reino Unido hace ya varios años que el peso de la cuota online del canal online es un 10% y en España, obviamente, no solo va a quedar con este crecimiento, sino que va a seguir aumentando hasta sus niveles o incluso más en un futuro, obviamente. Entonces, es un reto para los retailers,
sobre todo, para preparar sus sistemas y ahora mismo están poniendo todas sus fuerzas en que no pase lo mismo que durante el estado de alarma, pero a nivel de revenue management yo, desde mi punto de vista, solo veo oportunidades, porque imagínate, Alex, hasta ahora tú cuando ibas a un supermercado, ¿vale? Las ofertas eran para todos. El cambio del precio, te lo digo yo desde mi experiencia, era una tortura porque tú tenías los folletos y luego cuando llegas al supermercado te encuentras que los precios están en una etiqueta de papel. O sea, no hay mucho margen. Es cierto que durante los últimos años se han hecho pilotos en supermercados con etiquetas LED, ¿vale? Pues para poder cambiar con más agilidad las categorías de los productos dentro del supermercado, poder cambiar los precios, poder cambiar ofertas, mucho más ágil, pero la inversión que conlleva eso es muy grande y con todos los supermercados que tenemos en España, pues imagínate, ¿vale? Con el auge del canal online, esas barreras desaparecen y ahora vamos a poder tener un dinamismo de precios que hasta ahora ni se contemplaba. O sea, sí, me consta que el rey del online, ¿vale? Que ha llegado hace poco, pero que se ha comido el online en España, sí que lo hace y que cambia precios diariamente. Pero es que esa es una de las opciones, pero es que yo voy más allá. Vamos a poder personalizar las ofertas para ti, Alex. Tú vas a poder entrar en tu supermercado online y yo como supermercado voy a saber que tú entras 2 veces por semana a bichear qué ofertas hay, pero que realmente tu cesta de la compra racional la haces cada 2 semanas. Pero voy a poder impulsarte a que hagas una compra cuando entras ahí a ver qué ofertas. Te voy a poder decir, mira, Alex, tu cerveza favorita está en la oferta que normalmente consumes en un precio redondo. Vas a conseguir 2 cajas por 10 euros. Pero claro, vas a tener que gastarte un poco más para que los gastos de envío te salgan más baratos, ¿no? Y ahí va a ser la oportunidad para poder maximizar tu cesta de la compra, porque sé qué hábitos de compra tienes, sé qué productos tienes y voy a poder rascar cada céntimo a la hora de completar tu cesta. O sea que hasta ahora, como te digo, hasta ahora no se ha explorado ese mundo porque en España estábamos ni en un 1% en el mundo de alimentación y ahora, o sea, como te digo, va a ser una oportunidad para la disciplina, para el revenue management y que todos, y bueno, y que gracias a la tecnología va a ser posible y va a ser el futuro, obviamente. Muchas gracias, Aurora. Con lo que me estás contando me siento un poco observado cada vez que entro en una página, pero bien, muchísimas gracias. Quiero dar paso a José Ignacio para terminar esta sesión. La verdad que creo que es muy interesante. Podríamos estar, creo que, debatiendo un montón de tiempo y hablando. José Ignacio, Nacho, como prefieras. Sí, Nacho, como os he comentado antes, está en Deloitte, es Senior External Advisor en Revenue Commercial Strategy y creo que entras en otro marco que es tremendamente importante, que es el del ocio. Y lo primero que te quiero preguntar es qué similitudes ves entre la industria del ocio y el ticketing con otras como las aerolíneas, los hoteles, para poder aplicar las técnicas del revenue, que creo que al día de hoy va a ser otro de los campos de proyección. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación para participar. Alejandro, es un gustazo estar aquí entre tanto gran profesional. A ver, son dos industrias que conozco muy bien, ¿no? Tanto digamos, la de travel como la de ocio. Yo después de 15 años trabajando en el sector hotelero, pues en el año 2014 tuve la suerte de liderar un proyecto en una compañía que es Parques Reunidos, uno de los operadores globales de parques de ocio a nivel mundial. Y esto me dio la oportunidad de adentrarme en un mundo que yo desconocía, ¿no? Que era la aplicación de Revenue Management, Pricing y distribución avanzada bueno, pues en el mundo del ocio, ¿no? Poco a poco empecé a conectar esas ideas que yo tenía preconcebidas de las similitudes del mundo tradicional del que yo venía, de la aplicación de Revenue Management en hotelería, al mundo del ocio. E intenté incluso ampliar un poquito más
ese concepto no solo para parques de ocio, sino que, bueno, pues ver cómo, digamos, qué se movía en otros subsectores del ocio, como pudiera ser, bueno, pues el deportes, música, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de ir como speaker un par de veces al Ticketing Business Forum, que es un foro internacional enorme, y ahí palpé un poquito esta oportunidad, ¿no? Me preguntas sobre similitudes. Para mí son prácticamente el 100%, Alejandro, fundamentalmente porque sectores como digamos, los campos de fútbol o, bueno, todo lo que son estadios deportivos, arenas digamos, estadios para conciertos, teatros, museos, parques, reúnen características como la de la capacidad fija, igual que en aerolíneas o que en hoteles, el inventario perecedero, posibilidad de venta anticipada, demanda variable, un alto componente de costes fijos y un bajo de costes variables, mercados segmentables. Al final, ¿qué es lo que falta? Pues lo único que falta es la aplicación de Revenue Management en general y de Dynamic Pricing en particular para poder optimizar los ingresos. Si tenemos una similitud, oye, capacidad fija, un estadio de fútbol tiene la misma capacidad fija que pueda tener un avión en una aerolínea. Inventario perecedero, si yo no vendo un ticket para el concierto de Bruce Springsteen hoy, no lo puedo vender mañana, igual que pasa en un hotel con una habitación. La posibilidad de venta anticipada de un ticket para un museo, igual que para comprar un ticket de aerolínea. Demanda variable, dependiendo del día, de la fecha, la demanda varía. Alto componente de costes fijos. Cuando un promotor de música contrata una arena, el WeThink Center, tiene un riesgo de costes fijos bestial. Mercados segmentables, diferentes tipos de clientes. Al final, las similitudes son enormes. Las características son idénticas y lo único que falta es aplicar Revenue Management y Dynamic Pricing. Nacho, veo que además es otro de los sectores que se ha visto más perjudicado por la situación que estamos viviendo hasta este momento, y creo que es otro de los que puede generar grandes oportunidades, sobre todo porque vemos un campo, como bien estás mostrando, lleno de expectativas, y por tanto que necesita de profesionales que puedan, digamos, trabajar en esos ámbitos tan específicos. Te quería hacer, por tanto, otra pregunta, y además, y es que ¿crees necesario, crees viable la aplicación de esas técnicas de revenue en estos sectores? Bueno, yo creo que es fundamental, Alejandro. Yo creo que no solo es viable, sino que, como antes comentaba Javi, para la restauración me parece prácticamente una iniciativa de supervivencia en muchos casos, ¿no? Es importantísimo la aplicación de Revenue Management en la industria de ticketing y de ocio. Voy a tratar de contestarte un poco sobre esta importancia desde una perspectiva tanto estructural como coyuntural, ¿no? A nivel estructural, históricamente, la distribución y el pricing en estos sectores ha sido claramente mejorable, ¿no? Gran parte de la distribución, debido a que se ha hecho tradicionalmente un pricing fijo, a un único precio, a partir de ahí se ha generado una distribución donde la reventa, desde hace muchos años, incluso antes de que naciera Internet, muchos años, la reventa la hemos conocido todos en este tipo de eventos, ¿no? Cuando nació Internet y hubo la posibilidad de venta online, los generadores de eventos, es decir, en lo que es el mercado primario, los equipos de fútbol, los promotores de música, tenían una oportunidad muy, muy importante para llegar al cliente final directamente y al precio que le demandaba. Sin embargo, no fueron capaces de ver esta oportunidad, no la capturaron, todo lo contrario. Hubo plataformas digitales que sí que vieron esa oportunidad digital de poder seguir haciendo reventa, optimizar mucho más digamos, la disposición a pagar de los clientes, en lugar de que fuera el propio generador del evento, ¿no? Y plataformas digitales como StubHub, Viagogo, Seedwave, pues se han hecho realmente multimillonarios. O sea, hay algunas en Estados Unidos como Seedwave o StubHub, que pertenece a eBay, cotizadas en bolsa y que facturan millones y millones de euros o de dólares a lo largo del año, ¿no? Entonces, esta oportunidad ha ido en detrimento, evidentemente, más todavía
de la rentabilidad del mercado primario, de los generadores de los eventos. Os voy a dar un dato que yo cada vez que lo digo realmente me resulta aterrador si yo fuera el mercado primario, es decir, el generador del evento. A día de hoy, según cifras oficiales de Ticketmaster, el 40% de las transacciones de eventos de gran volumen se generan en el mercado. Y lo voy a volver a repetir, el 40% de las transacciones. Esto significa que en el 40% de las ventas de tickets, el generador del evento ve 0 euros. 0 euros o 0 dólares. Esto en otras industrias sería completamente inadmisible, ¿no? En la industria de aerolíneas o en la industria hotelera, ¿no? Entonces, a nivel estructural hay una oportunidad tremenda para recapturar ese ingreso otra vez al generador del evento y quitárselo de las manos al mercado secundario. Con esto no quiero demonizar al mercado secundario, simplemente lo que creo que es importante es que el mercado primario se dé cuenta de la oportunidad que tiene. Esto en cuanto a nivel estructural. En cuanto a nivel coyuntural, y tú lo has mencionado, Alejandro, el COVID va a hacer que, lamentablemente, que esto sea aún más importante, ¿no? Que la optimización de los ingresos de ticketing sea fundamental. Hay clubes de fútbol, para que os hagáis una idea, el peso que tiene el ticketing en clubes de fútbol potentes en Europa y en clubes deportivos en general a nivel mundial está entre un 20 y un 30% de su total de facturación, ¿no? Aparte de lo que es merchandising y broadcasting. ¿Esto qué supone? Pues que equipos como el Real Madrid, como el Chelsea, como el Manchester United, como el Bayern de Múnich, en ticketing facturan al año alrededor de 200 millones de euros, 150, 200, 250 euros. El COVID se ha quedado en estos ingresos. Y esto está provocando una sangría en este sector. Están teniendo que bajar salarios, están teniendo que, bueno, hay muchos clubes que están en riesgo potente de no generación de caja. Esto por hablar de fútbol. Si hablamos en es mucho peor. Hay motores musicales que están cerca a día de hoy de la bancarrota. Por tanto, cuando salgamos del COVID, lo que va a ser obviamente necesario es que tanto una compañía de teatro como museos, como parques de ocio, como activos, como promotores musicales sean capaces de optimizar su demanda como toca, ¿no? Porque ahora mismo no se podrán permitir perder ni una sola oportunidad para mejorar su rentabilidad. La verdad que la situación lo estás dejando bastante, digamos, claro, tal y como se está marcando un poco las tendencias, y además en un sector que se está viendo tan tremendamente agraviado ante esta nueva estructura que estamos viviendo. Para terminar, Nacho, te quisiera hacer una última pregunta, y es, ¿qué motivos ves tú por los cuales hasta este momento no se ha aplicado las técnicas de revenue en este sector? Es una pregunta muy interesante, Alejandro. Mira, hay 3 motivos. El primero es la industria de ticketing y de ocio en general ha tenido una mala comprensión de una estrategia de customer centric, ¿no? Poner al cliente en el centro de las decisiones corporativas es muy importante en todas las industrias. Si bien en el caso de la industria del ocio, esto les ha llevado a no optimizar los ingresos por una mala interpretación de ese customer-centric approach, ¿no? Digamos que tradicionalmente no han querido, permitidme la expresión, cabrear al fan, ¿no? Tenían mucho miedo a cabrear al fan por el hecho de variar precios y aplicar técnicas de revenue management. Esto es una mala interpretación fundamentalmente por 3 motivos. En primer lugar, porque, digamos, fundamentalmente el fan está muy acostumbrado a encontrarse entornos de precios dinámicos constantemente. Y al final, la predisposición a pagar que tiene cada cliente es diferente, ¿no? En segundo lugar, hay una cosa que es clara. El mejor fan, el más rentable, es el que compra en el mercado secundario. Esto me parece obvio. Yo me he quedado personalmente en muchas ocasiones sin poder ir a conciertos porque no he podido comprar en el mercado primario y hubiera estado dispuesto a pagar más
por ello. Curiosamente, yo siempre digo que el mercado primario pone a la venta los lunes a las 10 de la mañana las entradas. Yo ha habido veces que estaba presentando al comité de dirección el lunes a las 10 de la mañana y me he quedado sin ir a un concierto de U2, pero estoy más dispuesto a pagar que otra persona que sí que ha comprado en el mercado primario. Por tanto, no entiendo por qué demonizar un poco a ese cliente que está dispuesto un poco a pagar más. Y en tercer lugar, y esto sí que me parece muy relevante, y esto hay que explicárselo al cliente final. Es algo que tienen que entender el cliente final para que se pierda ese miedo a aplicar Dynamic Pricing. Es quién compra en el mercado primario. Bueno, pues en el mercado primario compran 4 tipos de clientes. El fan que realmente va a ir y que al final puede ir o no puede ir por motivos. En segundo lugar, fans que quieren costearse, ir al evento comprando más entradas y revendiendo algunas de ellas y quieren ir gratis al evento. Y en tercer lugar, quien compra en el mercado primario, y es un gran porcentaje, son brokers. Brokers, es decir, brokers individuales que se dedican exclusivamente a esto y que hacen negocio con esto, y compañías que facturan millones de euros utilizando robots. Esto es importante, que el mercado primario haga que el cliente final lo entienda. Es decir, muchas veces cuando hay un cliente del mercado secundario que está pagando 2, 3, 4 veces más, o no ha encontrado disponibilidad en el mercado primario, es porque ha habido un robot que trabaja para una compañía que es broker y que por tanto ha impedido que el cliente en el mercado primario pueda comprar. De modo que al final es un poco absurdo, ¿no? Esta mala comprensión del customer centric, que, como os decía. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo motivo? Una aversión al riesgo exagerada, ¿no? Entonces yo creo que aquí, ¿cómo se mitiga esa aversión al riesgo? Pues con estrategia, ni más ni menos. Estrategia pura de revenue management, buen forecasting, buen pricing, buen inventory management, buen benchmark. Y esa estrategia, pues hay 2 palancas. Uno, y es muy interesante que estemos hoy aquí, una es la formación, tener buenos revenue managers formados, y para eso es clave, cursos de revenue management aplicados a este sector. Y por otro lado, bueno, pues dejarse ayudar, ¿no? Con consultoría. Y el tercer motivo es la falta de tecnología. No ha habido y prácticamente a día de hoy no existe tecnología de revenue management para aplicar al segmento de ocio. Aquí tengo una buena noticia y es que espero en el corto plazo pues poder traer una sorpresa y lanzar en el mercado alguna plataforma que permita esta optimización de ingresos en el sector. Entonces, estos son un poco los 3 motivos por los cuales no lo han aplicado y que creo que hay que superarlos, insisto, con una buena comprensión del customer-centric approach, quitando esta aversión al riesgo, con mucho foco en estrategia y, en tercer lugar, una tecnología avanzada, ¿no? y actualizada a los tiempos que corren. Nacho, nos lo has dejado todo perfectamente claro y muy bien planificado. Y vamos, das en el clavo en 2 aspectos importantes, los cuales el Instituto de Emprendimiento Avanzado está perfectamente alineado con esa propuesta. Y de hecho es la propuesta que nosotros, digamos, queremos generar a raíz del contacto con vosotros, que es justamente esa, la de la formación y la de el asesoramiento o seguimiento de aquellos que trabajan con nosotros. Y por supuesto que reciben nuestra información, ya que entendemos que la formación parte de un ámbito personalizado, al igual que el revenue, lo que va buscando es que un cliente, a partir de una personalización, nosotros partiendo del tratamiento personal con las personas, nunca mejor dicho, buscamos también esa afinidad. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero os puedo decir una cosa, podríamos seguir hablando mucho más, ya que se hace muy ameno con vosotros. Os quiero agradecer este tiempo que habéis compartido con todos nosotros, con todos los ponentes. Y a partir de aquí, pues lo único que os puedo decir es que gracias por vuestra participación, gracias por hacernos ver cómo se puede aplicar esta herramienta en distintos sectores empresariales, tanto grandes multinacionales como lo más importante,
al día de hoy, que es las pequeñas empresas. Y comentar nada más que, bueno, pues el Instituto de Emprendimiento Avanzado sigue apostando por profesionales como vosotros para la formación, tanto a emprendedores, a futuros empresarios, a pymes, micropymes o gente que quiera reestructurar lo que son sus empresas. Siempre apostamos por la innovación y por las renovaciones y por mostrar las nuevas herramientas. Y en los próximos días, próxima semana, pues quiero informaros a todos que la propuesta del Instituto de Emprendimiento Avanzado, junto con nuestros ponentes, es precisamente la de generar unos cursos de formación adaptados a aspectos generales de la profesión, pero también aspectos, digamos, sectorizados. Para acompañar sobre todo, no solamente la formación, sino en el desarrollo a los empresarios. Me queda daros las gracias de parte mía personal, de Alejandro, que bueno, yo aquí soy un mero moderador y participante del instituto. Obviamente en su nombre de Juan Claudio Abelló, que es el presidente del instituto, y muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestro tiempo. Creo que estas charlas que estamos teniendo son en todos los aspectos muy constructivas y nos permiten hacer nuevas proyecciones hacia un futuro mucho más alentador. Muchísimas gracias.